Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Listo. A ver, voy a compartir la diapositiva. Ujú, ujú. Ir. Ok. Ujú. Hola, Víctor. Hola, Deina. Hola, Miguel. Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Todo genial? ¿Sí? Bien. Empezamos, chicos, empezamos. Hoy trabajamos la semana 5, lo correspondiente a la semana 5. La frase del día: debes caer para saber qué es levantarse. Debes quedarte solo para aprender, para apreciar la compañía. Debes llorar para saber qué es reír. Los problemas, las complicaciones siempre se presentan. Así que vamos a caer por esos problemas. Sí, algunas veces, otras veces no. Nos queda levantarnos, afrontar. A veces necesitamos estar solos, solas, y a veces estando con personas a nuestro alrededor nos sentimos solos, solas. También pasa. Profe, ¿puedo llorar? Claro, voy a llorar. Llora. Así uno desfoga, así uno suelta todo lo que reprime. Profe, ahorita puedo llorar. Bueno, si quieres llorar, si quieres llorar ahorita, mientras lloras, mientras vas escuchando la clase, va llorando. Vamos con el vocabulario, chicos, vamos con el vocabulario. Empezamos con apocalíptico. Ejemplo: fui testigo de un suceso apocalíptico. Fue horrible, fue horrible. Fue un hecho apocalíptico. Fue horrible. A ver, busca el sinónimo. Claro, Ángela. Espantoso. Espantoso. Horrible, ominoso. Bien. Implicancia. ¿Sabes? Tus malas actitudes implican hechos que te van a perjudicar. Las implicancias de tus malas actitudes serán preocupantes. ¿Cuál es el sinónimo? ¿Cuál es el sinónimo? Implicancias que vienen de causas, de motivos, consecuencia. Bien, Víctor, genial, consecuencia. Paliativa, uy, esta palabra ya la hemos trabajado anteriormente. Este término ya hemos trabajado anteriormente. ¿Se recuerdan el texto que trataba sobre la muerte médicamente asistida? Y ahí encontramos el término paliativo. Paliativo, para calmar, para disminuir, calmante. Ok, Víctor, quítale el signo de interrogación, Víctor, quítale el signo de interrogación. Atenuante. Bien. Clandestino. Uy, lleva una relación clandestina. Nadie sabe. Nadie se ha enterado. Lleva un romance clandestino, oculto, escondido. Ujú. Manumisión. Esos esclavos han sido manumitidos. Ya no dependen de la mano de su amo. Liberación, liberación. Y vamos con otro término. Chicos, aquí, ustedes en el material, aquí tienen la palabra cambiante. En el material, ustedes aquí, en esta palabra, tienen el término cambiante. No, no es cambiante, es voluntad. Corrijan, ahí es voluntad. Sinónimo de voluntad es volición. Aquí está. Sinónimo de voluntad es volición. E. Término que corresponde a la letra E. Volición, voluntad. Aquí.
Aquí en vez de cambiante es voluntad. Estoy aquí por mi volición. Nadie me está obligando. Nadie me obliga. Yo estoy aquí por mi volición, por mi voluntad. Bien, chicos, ya tenemos el vocabulario. Ahora sí, vamos con el tema. Hoy trabajamos el tercer criterio de comprensión, la conexión textual. La conexión textual. Pero, profe, ¿cómo que la conexión textual? Este tema no consiste en completar las oraciones con los conectores apropiados. Mm, mm. Profe, ¿así no viene en agraria, en Villa, en Uni? Sí, 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 en esas universidades te plantean un enunciado incompleto y uno tiene que completar, valga la redundancia, esa oración con los conectores apropiados. Sí, pero en San Marcos no. Nosotros vamos a trabajar la conexión textual según el uso, según la función textual que tengan en comprensión de textos, que de hecho te puede servir para desarrollar este tipo de ejercicios conocidos como conexión lógica textual, sí. Así que no solo nos va a ayudar para comprender un texto, sino también para aplicar y resolver los ejercicios de conexión lógica textual. ¿Utilizamos conectores en todo momento? Sí, claro, utilizamos conectores en todo momento. Al hablar, al escribir, de repente utilizamos los mismos conectores. Pero hoy vamos a aprender otros conectores. Hoy vamos a conocer otros conectores. ¿Para qué? Para hacer uso de esos conectores, para aplicar esos conectores, para conocer esos, esos conectores. Vamos con este ejemplo. A ver, revisemos la primera nube. Dice, ya no tenemos al Senado para que ponga orden. No tenemos a la estrella de la muerte para que lo imponga. Dime, ¿cuál es el conector en esa primera nube? Ya no tenemos al Senado para que ponga orden. No tenemos a la estrella de la muerte para que lo imponga. ¿Cuál es el conector? Ángela, Víctor. Bien, el para qué, que es conector de finalidad. El para qué, que es conector de finalidad. Disculpen, que es conector de finalidad. Han secado nuestra producción, ya que han destruido nuestra mayor arma. ¿Cuál es el otro conector en la segunda nube? El ya que. Exacto. Bien, bien, Ángel. El ya que. Ujú. Bien. Y siguiente. En todos estos años jamás habíamos estado tan cerca del desastre, pero casi nos destruyen. El otro conector, pero, pero. Vamos a encontrar conectores en mensajes, en textos, en comentarios. Uy, siempre, siempre se usan conectores. Los conectores son unidades lingüísticas que vinculan, relacionan oraciones o enunciados. ¿Y cuál es su función textual? Determina, otorga sentido, cohesión y coherencia al texto. Vamos a aplicar en este fragmento. De hecho, este fragmento ya conocemos. ¿Ustedes recuerdan un texto de la semana pasada? El texto que trataba sobre la acrasia. ¿Recuerdas, Miguel? Sí, 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 el texto sobre la acrasia, ¿no? Ya, este es un fragmento de ese texto. Este es un fragmento de ese texto. Ajá, sí, 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 Miguel, ¿no? Con el ejemplo de Ulises, ¿no? Que se amarró en el mástil, ¿no? Porque quería escuchar el canto de la sirena. Solamente es una parte. El drogadicto quiere dejar de drogarse porque sabe que perjudica gravemente su salud. Mm, Oh, mm, Mariana, sí, 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 sí te he explicado, o te has equivocado de mensaje, de chat. Vale, muchas gracias. Sí, creo que te equivocaste de chat. Sí, qué raro decir. Ok, nos concentramos, nos concentramos, nos concentramos. Eh,
El drogadicto quiere dejar de drogarse porque sabe que perjudica gravemente su salud. ¿Sabe que perjudica gravemente su salud? No, 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 no. Jóvenes, este porque es conector causal. El conector causal siempre, siempre va a presentar la causa, siempre va a presentar el motivo, la razón. Por lo tanto, este porque presenta la causa. ¿Y cuál es la causa? Perjudica su salud. ¿Cuál es el motivo? Perjudica su salud. No se olvide de ese detalle. El conector causal siempre indica, presenta, determina la causa. Pero a la vez quiere seguir drogándose. ¿Cuál es el otro conector? Hasta aquí. ¿Cuál es el otro conector? Pero a la vez quiere seguir el pero. Bien. El conector pero indica situaciones opuestas. Quiere dejar las drogas, quiere seguir drogándose. Quiere dejar las drogas, quiere seguir drogándose. Situaciones opuestas. Bien. Pues las moléculas de la adicción implantadas en su cerebro producen una intranquilidad característica, conocido como el síndrome de abstinencia. Pues, aquí hay otro conector, pues. El conector, pues, también es conector causal. ¿Y recuerdan qué determina el conector causal? Ángela, Husserl, ¿qué determina, qué presenta el conector causal? ¿Consecuencia o causa? A ver, a ver, a ver. Recuerda, recuerda. Exacto, Ángela. La causa. La causa. Esta es la causa. ¿Por qué el drogadicto quiere seguir drogándose? Por las moléculas de adicción en su cerebro. ¿Por qué el drogadicto quiere seguir drogándose? Por el síndrome de abstinencia. Por lo tanto, lo obliga a buscar nuevas dosis. El otro conector que está casi en la parte final, ¿cuál es? El otro conector que está casi en la parte final, ¿cuál es? Por lo tanto. El conector, por lo tanto, es conector de consecuencia. El conector, por lo tanto, es conector de consecuencia. Chicos, por sentido lógico, si el conector causal presenta la causa, el conector de consecuencia, ¿qué va a presentar? Por sentido lógico, si el conector causal presenta la causa, el conector de consecuencia, ¿qué va a presentar? Consecuencia. Exacto, Miguel. Consecuencia. Ujú. ¿Cuál es la consecuencia del síndrome de abstinencia? Que el drogadicto busca nuevas dosis. ¿Cuál es la consecuencia del síndrome de abstinencia? Que el drogadicto busca nuevas dosis. Bien, a partir de este fragmento que hemos revisado y hemos interpretado según los conectores, que ya sabes, la revisión de un texto teniendo en cuenta los criterios de comprensión, tiene que ser mental. Tiene que ser mental. Voy a formular dos enunciados y usted me va a indicar si es un enunciado compatible o incompatible. Ujú. Si es compatible o si es incompatible. Ok, empezamos. Empezamos. El drogadicto tiene decisiones. El drogadicto decide de manera tajante, de manera rotunda, incuestionable, fija, compatible o incompatible. El drogadicto decide de manera tajante, de manera incuestionable, de manera rotunda. Sus decisiones son fijas, inamovibles. Ok, Miguel, incompatible. Ok, Ángela, sí. ¿Por qué? ¿Por qué es incompatible esa idea que acabo de mencionar? ¿Por qué es incompatible esa proposición que acabo de mencionar? ¿Por qué? Ángela, ¿por qué? Miguel, ¿por qué? ¿Por qué no es cierto que el drogadicto que las decisiones del drogadicto son decisiones tajantes, rotundas? ¿Por qué no es cierto? Vamos con tus palabras, sin miedo, como usted lo entienda. Ya, porque no es así. ¿Y por qué no es así? ¿Y por qué no es así? Ahí está en el texto, como usted lo entienda. Y todos, todos chicos, no solamente Ángela, no solamente Miguel, todos. Porque es incompatible, porque no es así. ¿Y por qué no es así?
Por el síndrome de abstinencia, no, no precisamente, no precisamente, porque perjudica su salud. ¿Por qué es incompatible decir que el drogadicto tiene decisiones rotundas, tajantes, incuestionables? ¿Por qué? Mencionaba hace un momento Ángela. Profe, ¿por qué no es así? ¿Y por qué no es así? Porque primero quiere dejar las drogas y después sigue teniendo esa misma idea y después sigue, claro, Víctor, claro, porque cambia su decisión, cambia, cambia, es indeciso. Entonces sus decisiones no son fijas, sus decisiones no son rotundas, sus decisiones no son tajantes. ¿Por qué? Porque cambia. ¿Quiere dejar las drogas? No quiere dejar. ¿Quiere dejar? No quiere dejar. Entonces es indeciso. Sus decisiones no son tajantes. Bien. Segunda proposición. Una de las implicancias, una de las implicancias a causa del síndrome de abstinencia es que el drogadicto busca nuevas dosis, compatible o incompatible. Una de las implicancias del síndrome de abstinencia es que el drogadicto busca nuevas dosis. Compatible, ¿verdad? Compatible, ahí está en el texto, ¿no? A partir del síndrome de abstinencia, entonces el drogadicto busca nuevas dosis. Ujú. Bien. Hay una serie de conectores que nosotros no vamos a conocer todos los conectores porque no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a conocer los más convencionales y los básicos. Empezamos con el conector causal. ¿Cuáles son los conectores causales? Porque, ya que, puesto a que, debido a que, a causa de, pues, entre otros. ¿Qué indica el conector causal? Ya sabemos, el conector causal indica la causa, el motivo, la razón. Ejemplo, estamos empacando todo porque nos mudaremos a otra casa. Pregunto, chicos, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual ellos están empacando, según el texto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual ellos están empacando? ¿Por qué se van a mudar? Exacto, Miguel, exacto, Ángela, se van a mudar. Bien. Profe, un ratito. Y allá voy entendiendo. Pero aquí veo un conector que me confunde. Yo veo aquí el conector ¿cómo, profe? Y yo que sepa el conector ¿cómo es de comparación? Por ejemplo, cuando yo digo, es tan inteligente como su hermano. Comparación. Profe, yo recuerdo que el conector como también es de ejemplificación. Me gustan las golosinas, así como, tales como. Ejemplificación, profe. Pero no he escuchado que el conector como también puede ser causal. ¿Sí? El conector como también puede ser conector causal. Fíjate en este enunciado. Un ratito, chicos, voy a conectar, un segundo, voy a conectar el cargador. Voy a hacer con el cargador, ¿eh? Ya, ya. Ujú. A ver, ya. Ujú. Uy, aquí tengo la pregunta de Víctor. Si deja reemplazar por el por qué es causal. Ese por qué separado, Víctor, no es causal. El por qué junto sí es causal, pero por qué separado no es causal. El por qué separado, recordemos que puede reemplazarse con por el cual o por la cual. El por qué separado reemplaza por el cual, por la cual o por lo cual. Pero por qué separado no es causal.
porque junto es causal. Chicos, aquí en el ejemplo, como no hizo la tarea, no irá al cine. Ese cómo, ¿qué está presentando? ¿Causa o consecuencia? A ver, revisa. No hay de qué, no hay de qué, Víctor. Ese cómo. Como no hizo la tarea, no irá al cine. ¿Qué está presentando? ¿Causa o consecuencia? Causa, exacto, Ángel, causa. ¿Y cuál es la causa? Según el texto, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? No hizo la tarea. No hizo la tarea. Ah, profe, entonces sí puede funcionar como conector causal. Claro, puede funcionar como conector causal. ¿Y esto a qué me lleva? Que la función de un conector depende solo del conector. La función de un conector únicamente depende solo del conector. Exacto, Víctor. Depende del contexto. Bien, Víctor. Depende del contexto. Depende del sentido oracional. Tenemos el conector de consecuencia, que por sentido lógico sabemos que el conector de consecuencia presenta el efecto, la consecuencia. Tiene varias inasistencias al trabajo, por eso lo amonestarán, por eso lo van a amonestar. Ahí está. ¿Cuál es el efecto de esas inasistencias? ¿Cuál es la consecuencia de esas inasistencias? La amonestación. ¿Cuáles son los conectores de consecuencia? Por lo tanto, por ello, entonces, en consecuencia, así que hay otro que de repente usted conoce, ergo. ¿Ha escuchado del ergo? ¿Ha escuchado del conector? ¿Ha escuchado el conector ergo? Víctor, Miguel, Ángela, ¿sí? ¿No? Te ayudo de sí, profe, pero no sé qué es. Apunta. Ergo equivale a por lo tanto. Ergo equivale a por lo tanto. O también a luego. También puede equivaler a luego. Que sí, sí. Existe una máxima muy conocida que reza de la siguiente manera. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto existo. Pienso, luego existo. Apunta, apunta. Ergo. Profe, ¿por qué voy a apuntar? Porque sí he visto en textos. He visto en textos. Así que ya sabes, ya lo tienes. Ergo equivale a por lo tanto. Conector adversativo. El conector adversativo indica situaciones opuestas, situaciones contrarias. Él no había faltado a las normas. Él era obediente. Él no había faltado a las normas. Era un hombre obediente. Mas lo castigaron. Pero lo castigaron. Situaciones opuestas. No faltaba a las normas, pero lo castigaron. Situaciones opuestas. Ese más, como conector adversativo, Víctor, Ángela, ¿va con tilde o sin tilde? Miguel, ese más, como conector adversativo, Mariana, ¿va con tilde o sin tilde? Sin tilde, claro, sin tilde. Ese más sin tilde, apuntamos, equivale a pero. Ese más sin tilde equivale a pero. Pero más, no obstante, sin embargo, más bien por el contrario, por otra parte, y hay otro conector, hay otro conector, empero. Ese empero he visto muy pocas veces, pero sí, sí he visto. No tan común, no es tan común, no es tan usual, pero sí he visto unas cuantas veces en textos, empero. Empero equivale a pero. Así como tenemos el conector causal de consecuencia, también tenemos el conector concesivo. El conector concesivo es conocido por su débil oposición, es decir, porque hay una oposición relativa, una oposición débil. ¿Cómo me doy cuenta que hay una oposición relativa? ¿Cómo me doy cuenta que hay una oposición débil? Porque dentro de la oración hay una dificultad, hay un problema. Y a pesar de ese problema,
se consuma la acción, se consuma el hecho. Ejemplo, hemos comprado esas muestras pese a sus precios elevados. Ahí está el problema. Con el sentido concesivo siempre vas a encontrar un problema, una dificultad, pese a sus precios elevados. A pesar de esos precios, igual se compró, igual se ha comprado las muestras. A pesar del problema, igual se consumó, se ejecutó la acción. ¿Cuáles son los conectores concesivos? Aún mientras, aun cuando, a pesar de que, aunque, pese a. Conector de adición. Se usa para aumentar información, para añadir información. Información que esté dentro del mismo contexto, dentro de la misma relación conceptual. No solo le dieron un trofeo, aparte de ello le dieron dinero. No solo le dieron un trofeo, además le dieron dinero. Asimismo le dieron dinero. También le dieron dinero. Ujú. Resulta que existe otro conector que la verdad yo he visto solo una vez este conector. Mira, este conector he visto solamente una vez. Que sí, profe, existe. Sí, sí, sí existe. Sí existe. Y he visto solo una vez este conector. Otro sí. Pero apunta, apunta, apunta por si acaso. El conector disyuntivo o de disyunción marca opción, alternativa, o lo uno o lo otro. Pero así como marca opción o alternativa, también marca duda, dubitación. No sé si elegir o lo uno o lo otro, en duda. Este U se usa para evitar la cacofonía. Yo no puedo decir canta o ora, no, 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 u ora, para evitar la cacofonía. En una u otra actividad comercial podrías trabajar. Decide, una de las dos. Una de las dos. Ya trabaja, ya canta. Ora estudia, ora trabaja. O estudia, ora trabaja. O estudia o trabaja. Marca O, opción, alternativa. El conector copulativo enlaza ideas que están dentro de la misma relación conceptual, dentro del mismo sentido conceptual. Y, ni, que. Ingresaron e intervinieron, porque yo no puedo decir ingresaron y intervinieron. No, no, no. E intervinieron para evitar la cacofonía a los implicados en la estafa. Profe, y el ni se usa como copulativo de doble negación. Ni me llama, ni me mensajea. Copulativo de doble negación. No me llama, ni me mensajea. Copulativo de doble negación. Confirmo, profe, confirmo. Copulativo de doble negación. Ujú. Oye, ya confirmaron por aquí, ya confirmaron. Profe, ¿son los únicos conectores? No son los únicos, hay más, hay más. Conector reiterativo o de equivalencia. El conector reiterativo de equivalencia se usa para repetir y detallar información. Se usa para repetir y detallar información anterior. ¿Cuáles son los conectores reiterativos? Es decir, vale decir, en otras palabras, en otros términos, o sea, pero aquí, chicos, es separado. Ese, o sea, como conector de reiteración, es separado. No existe el o sea junto. No, no, no. Menos con tilde. Bueno, sí existe el o sea junto y con tilde, pero no es un conector. No es un conector. Si yo quiero escribir el conector reiterativo o sea y coloco así, o sea, eso no existe. Bueno, no existe como conector, pero sí como sustantivo. ¿Qué quiere decir ósea? ¿Qué quiere decir ósea? Esa palabra sí existe, no como conector, sino como sustantivo. Hueso, exacto, Deina, hueso. ¿Qué profe? Entonces no existe, no puedo escribir junto y con tilde. No, 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 si te escribes junto y con tilde te estás refiriendo a hueso.
Ya sabes, Miguel, si escribo junto y con tilde, eso es hueso. Es separado, separadito, es separadito. Bien. El presupuesto será firmado por el alcalde, es decir, vale decir que ya fue aceptado para su pronta ejecución. Se repite y se detalla información. La repetición puede ser directa o la repetición también puede ser inferencial, interpretativa. Conector de orden indica el proceso. Primer paso, segundo paso, por último, en primer lugar, en último lugar, finalmente, hay un proceso. Primero, debes freír la cebolla. Segundo, debes agregar harina. Y finalmente, incorporar los condimentos. Mm, mm, mm. Sí, 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 sí. Hace un tiempo tenía entendido que no. Y mira, la RAE, y hace un tiempo busqué, por aquí me preguntan, profe, primeramente, sí, busqué en la RAE y me salía esto. Y sale en la RAE, primeramente. ¿Lo ven? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? En la RAE, en la misma RAE. ¿Logran ver o no logran ver? Sí, ahí sale, en la RAE. Primeramente, previamente, antes de todo, ¿sí? Y hace un tiempo no se consideraba. Yo tenía entendido ya hace ya eh, bastante tiempo, cuando estaba en el colegio me dijeron, no, no se dice de esa manera, no existe de esa manera. Y ya después se incluyó. Y la RAE sí considera, primeramente, sí se considera. Y está en la RAE. Bien. Conector de finalidad. Conector de finalidad. Indica el propósito, indica el objetivo, con el fin, para qué, con el objeto de. Ahorra varios sueldos íntegros con el fin de comprarse un departamento. Aquí está el propósito de esa causa, la finalidad de esa causa. El conector de condición. Se plantea una condición y un potencial resultado. Se plantea una condición y un potencial resultado. A menos siempre y cuando, con la condición de, en caso de que, siempre que cumplas con las fechas, podrás recibir un adelanto. Ahí está la condición y el potencial resultado. Cumplas con las fechas, podrás recibir un adelanto. Condición y potencial resultado. El sino también es conector de condición, pero para que sea conector de condición, ¿será junto o separado? ¿Qué dices, Ángela? ¿Qué dices, Miguel? Reina? No, no es junto, es separado, es separado. El sino como condición es separado. Si no cumples con los pagos, claro, es como decir, si es que no cumples con los pagos, si no cumples con los pagos, si no cumples con los pagos, no te darán otro préstamo. Es como decir, si es que no cumples con los pagos, si no cumples con los pagos, separadito, separadito. Profe, ¿pero existe junto? Sí, claro, existe el si no junto como conector, existe. Lleva cuadernos, si no, pues lleva separatas, junto. Llevaré cuadernos, si no, separatas, junto. Existe el conector, si no, junto. Pero existe también el sino y no como conector. No, no como conector. ¿Qué habla, profe? ¿Qué dice? Sí, existe el sino y no como conector, sino como sustantivo. No sé qué será de mi sino. Tú eres mi sino. Así es el sino. ¿Qué quiere decir sino?
¿Qué quiere decir sino como sustantivo? No como conector, sino como sustantivo. ¿Qué quiere decir? A ver, otra vez, otra vez. No sé qué será de mi sino. Tú eres mi sino. Así es mi sino. Mi mi destino. Tú eres mi destino. No sé qué será de mi destino. Sino, junto, como sustantivo, se refiere a destino. Así que apunta, apunta. Suena, claro, suena raro, ¿no? Cuando no estamos acostumbrados a esos términos, al inicio nos suena raro, pero tú vas utilizando, 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 y ya llega un punto en que ya no te suena raro. Sí, es normal escuchar las palabras nuevas y escucharlas raro, ¿no? Pero vas usando y ya se vuelve parte de tu vocabulario usual y ya no suena tan raro. Hay otros conectores, como el conector verbigracia. Este conector es bien usual. ¿Han escuchado el conector verbigracia? ¿Conocen el conector verbigracia? No, profe, no conozco. Ya, no se preocupen. El conector verbigracia equivale a, por ejemplo, punta a punta. Verbigracia equivale a, por ejemplo. Y este conector sí he visto varias veces. O sea, no es que no es que sea inusual, no es que no sea recurrente. Sí, sí he visto. Verbigracia equivale a por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, sí. Chicos, al inicio suena rarito, ¿no? Al inicio suena extraño, pero vas usando y ya se vuelve parte de tu vocabulario usual. Por ejemplo, si quieres decir, me gustan los libros de ciencia ficción, Verbigracia, El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia. Por lo tanto, perdón, por ejemplo, me gustan los libros de ficción, Verbigracia, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia. Ujú. Verbigracia equivale por ejemplo. Hay otro conector que la verdad, yo no he visto este conector en un texto de eco. No he visto. En otros textos sí he visto, pero en un texto de eco no he visto. Pero de todas maneras te paso el dato por si acaso. De todas maneras te paso el dato por si acaso. Ahí está. Máxime. Máxime equivale a sobre todo, principalmente. Pero no invente. No estoy inventando. Sí, existe, existe. Ujú. Equivale a sobre todo. Profe, ¿son los únicos conectores? No, hay más, hay otros conectores, pero estos son los más convencionales y los más básicos, elementales. Chicos, chicas, hasta aquí, ¿vamos bien? Miel, Ángela, Deina, User, ¿sí? Ok, bien. Aquí tenemos un texto de aplicación directa. Aquí hay un texto de aplicación directa. Tenemos un cuadro. En este cuadro vamos a apuntar los conectores que reconozcamos y la función textual. Por ejemplo, si reconocemos el conector pero, colocamos pero, aquí, pero, ¿qué función tiene? La función adversativa, ya. O función de oposición, ya. Encontramos el conector ¿qué función tiene? La función disyuntiva, función disyuntiva o de opción o de alternativa. A ver, veamos el texto. Dice, los casos se vuelven a repetir un día tras otro. Niños con las manos quemadas o atadas para corregirlos por haber cogido dinero ajeno. Otros golpeados para que obedezcan o para que aprendan a respetar. SO es disyuntivo, marca alternativa. O niños con las manos quemadas o niños con las manos atadas. O los golpean para que obedezcan o para que aprendan. Opción alternativa. SO marca opción, marca alternativa. El para qué. El para qué o para marca finalidad. El para qué o para marca finalidad.
Aunque ya han transcurrido 2 años desde que se implementó la ley número 30403, que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes, chicos, el aunque es o no es un conector. A ver, ayúdame. Aunque eso no es un conector. Sí, claro, es un conector, exacto, Ángela, sí es un conector. Aunque, a pesar de que han transcurrido ya 2 años desde que se implementó la ley 30403, que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes, el Estado peruano hasta ahora no ha cumplido con reglamentar la señalada norma, esa ley. En consecuencia, aquí tenemos otro conector copulativo, conector copulativo. En consecuencia, en efecto, el uso de la violencia en la crianza y en la educación, otro conector copulativo, y en la educación de los menores va en aumento. A ver. Según el texto, con la aplicación de la ley 30403, la violencia en la crianza y en la educación de infantiles ha disminuido. ¿Es así? ¿Qué dices, Deina? ¿Qué dices, Ángela? Según el texto, con la aplicación de la ley, con la implementación de la ley 30403, exacto, la violencia en la crianza y en la educación infantil no ha disminuido, va en aumento, exacto, va en aumento, exacto, Dina, va en aumento. Bien, sigamos. Las cifras demuestran que la problemática es muy grave. Pues mientras en el 2016 se atendieron 7.867 casos de violencia física y 9.279 casos de violencia psicológica contra niños y adolescentes, en 2017 la cantidad aumentó, fíjate, de 7.000 a 9.000 casos de violencia física y 12.498 casos de violencia psicológica. Esto vale decir, es decir, o sea, un incremento del 25%. De esta forma, en consecuencia, en efecto, cada día se presentan unos 60 casos de violencia contra niños y adolescentes. Chicos, chicas, una consulta. El segundo párrafo indica o no indica cifras. ¿Muestra o no muestra indicadores? A ver, ¿cómo va la cuestión? ¿Cómo es la cuestión? Ayúdame. En ese segundo párrafo, ¿se indican o no se indican cifras? ¿Se muestran cifras? ¿Hay indicadores? Ujú. Hay indicadores, se muestran cifras. Sigamos. Germán Guajardo, director de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, ANAR, señaló que según las denuncias reportadas a través de las llamadas telefónicas, el 51,9% de las víctimas sufre violencia desde hace más de un año y en el 34%, este I en este contexto equivale a pero. Este I, este conector I en este contexto equivale a pero. El 34,9% de los casos, el maltrato se da todos los días. Además, en casi el 50% de los casos son los propios padres los que ejercen violencia contra sus hijos. Además, conector de adición. La encuesta nacional de hogares de 2015 arroja cifras más reveladoras. Chicos, ¿qué quiere decir con cifras más reveladoras? Cifras sin importancia, cifras banales o cifras delicadas, preocupantes. A ver, ayúdame. Si dice, la encuesta nacional de hogares arroja cifras preocupantes, cifras delicadas, cifras sensibles. El 39% de madres y el 31% de padres usa golpes para educar. El 20% cree que esa práctica es necesaria y un 44% de niños y adolescentes considera que sus padres tienen derecho a pegarles. Chicos, pregunto, por uso referencial.
Por uso referencial, ¿dónde está? Este les, a quiénes hace referencia? Tiene derecho a pegarles. Este les, ¿a quiénes hace referencia? A los niños. Bien, a los niños. Bien. Chicos, chicas, una consulta. ¿Será que el segundo párrafo también está utilizando indicadores? ¿Será que el segundo párrafo también está evidenciando porcentajes, cifras? ¿Sí o no? Claro, Ángela, sí, sigue evidenciando cifras y en este caso evidencia porcentajes. Ujú. Matilde Cobeña, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, indicó que la aprobación de leyes no es suficiente para, mira, mira, otra vez, conector de finalidad, para enfrentar la violencia contra los menores, sino, sino, conector adversativo, sino aplicar en realidad y crear mecanismos adecuados para contrarrestar dicho problema. ¿Cuál es el problema? Para contrarrestar dicho problema. ¿Cuál es el problema, Ángela? ¿Cuál es el problema, eh, cuál es el problema, Deina, Miguel, User? ¿Cuál es el problema? Para afrontar dicho problema, ¿cuál es el problema? ¿Qué problemas se está evidenciando? ¿Qué problemas se está desarrollando? La violencia, el abuso contra infantes, la violencia contra menores de edad. Mm. ¿Qué es lo que haremos? Como les decía aquí, vamos a colocar los conectores que hemos encontrado. Profe, yo he encontrado aquí el conector, aunque, ya, coloca, aunque. Profe, aquí tiene una función concesiva. Ya le escribes, ¿no? Función concesiva. Profe, yo he encontrado el conector. He encontrado el conector. Esto es que equivale a conector reiterativo. Esto es, vale decir, es decir, conector o función reiterativa. Bien, escribe. Profe, he encontrado el conector, además, apuntas, ¿no? Ah, encontrar el conector además, que es de adición. Y así van completando. Profe, he encontrado el conector eh, para finalidad. Profe, he encontrado el conector y copulativo y completa. Chicos, chicas, hasta aquí me dejé entender, ¿sí? ¿Estamos bien? Me avisan. Si hay dudas, me avisan. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Profe, ya vamos con el texto número 1, profe, que me estoy arrancando los cabellos, me estoy magullando, rasguñando la piel, estoy emocionado, emocionada, ya de una vez con los textos, profe. Sí, ya llegamos al texto. Siendo 6 con 2, 8 minutos hasta las 6 con 10. ¿Estamos, Víctor, Ángela? ¿Estamos, Miguel, Deina? Ok, hasta las 6 con 10. Revisamos bien, evaluamos bien, vamos por las 5 correctas. Si se puede, vamos.
Chicos, ¿está? ¿Ya tienen su respuesta? ¿Ya tienen sus respuestas? Van confirmando, por favor, si ya tienen sus respuestas. Ya hay dos, bien. Con 5 empezamos, con 5 confirmaciones empezamos. Ya está la de Víctor, ya está la de Miguel. Chicos, chicas, ¿quién más? Van 3, faltan 2, bien, Deina, genial, faltan 2, faltan 2. Chicos, falta uno. Vamos bien, falta uno. Un joven o una señorita. Genial, ya está. Perfecto, bien. Según el texto, Mike, ¿pasó solo unos cuantos años de su vida con ceguera o pasó buen tiempo de su vida con ceguera? A ver, ayúdame. ¿Qué dice el texto? Buen tiempo, exacto, Dina, buen tiempo. 40 años de su vida con ceguera. A los 3 años y medio perdió la visión. Y pasó buen tiempo, 40 años de su vida con ceguera. Pero esto perdón, esto le impidió que se forme profesionalmente. Esto le impidió convertirse en deportista. No, para nada, claro. Se convirtió en un próspero hombre de negocios. Se convirtió en un deportista mundial, de talla mundial, el mejor esquiador de velocidad ciego del mundo. Tras 40 años con ceguera, Mike oyó hablar de un tratamiento pionero, Se está calificando a ese tratamiento como pionero. Si hablamos de un tratamiento, ¿estamos hablando de una aplicación de la noche a la mañana o de un proceso? ¿Qué dices, Miguel? ¿Qué dices, Ángela? ¿Qué dices, eh, Mariana? De un proceso, de un proceso. Entonces, si es un proceso pionero, es uno de los últimos, uno de los más recientes procesos, uno de los más recientes tratamientos, o fue uno de los tratamientos, uno de los procesos iniciales. A ver, ayúdame. ¿Recientes? ¿De hace poco? No, iniciales. Si hablamos de un tratamiento pionero, es decir, que iniciales, reciente de hace poco, no, sino iniciales. Un tratamiento pionero, un tratamiento inicial, uno de los primeros tratamientos. A ver, ayúdame a entender. Si estamos hablando de un tratamiento eh, inicial, de uno de los primeros tratamientos, estamos hablando de un tratamiento ya consolidado, de un tratamiento ya desarrollado o de un tratamiento en fases iniciales. Ayúdame a entender. Si hablamos de un tratamiento pionero, un tratamiento inicial, un tratamiento, claro, exacto, Miguel. Si estamos hablando de un tratamiento pionero, de un tratamiento inicial, de un tratamiento que da paso, de un tratamiento
que recién se está dando. Exacto, Víctor, está dando sus primeros pasos. Entonces estamos hablando de una fase inicial. Está dando sus primeros pasos. Excelente, Víctor. Entonces estamos hablando, por tanto, estamos hablando de una fase inicial. Bien, en síntesis, si es un tratamiento pionero, ¿estamos o no estamos hablando de un tratamiento en una fase de observación, de revisión, de exploración? ¿Será o no será? Si hablamos de un tratamiento pionero, de un tratamiento inicial, de un tratamiento que está dando sus primeros pasos, ¿hablamos o no hablamos de un tratamiento en una fase de revisión, de evaluación, de observación, de exploración? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Víctor? ¿Qué dices, Miguel? ¿Qué dices, Ángela? Claro, Deina, de exploración, de revisión, que recién está dando sus primeros pasos, como bien indicaba Víctor, con células madre que podía reparar el deterioro físico de los ojos. Él decidió someterse a esta cirugía. Cuando le quitaron los vendajes, ¿qué dijo Mike? Mis ojos se ven sometidos a un estallido de luz y a un bombardeo de imágenes. De repente se enciende esa avalancha de información visual. Es abrumador. Mm. Chicos, según el texto, ¿la cirugía salió mal o la cirugía fue exitosa? ¿La cirugía fue un fiasco o la cirugía fue exitosa? Exacto, Ángela. La cirugía fue exitosa. La cirugía fue exitosa. ¿Cuál fue el inconveniente? Es que Mike estaba acostumbrado a recibir información por medio de la vista. Mike estaba acostumbrado a recibir información por medio de la vista, a través de la vista. No, bien, Miguel, no. Recuerda que él pasó 40 años de su vida con ceguera. Él pasó 40 años de su vida con ceguera y no recibió información por medio de la vista. Por eso, al recibir información por medio de la vista, a través de la vista, después de 40 años, para él le resultó abrumador, para él le resultó una avalancha de información porque no estaba acostumbrado. En esos 40 años, como bien indica Deina, en esos 40 años, ¿había o no había sustituido su visión por otros sentidos? A ver, ayúdame, según el texto. En esos 40 años de ceguera, ¿había o no había sustituido la visión por otros sentidos? Sí, por el oído, por el tacto. En esos 40 años había agudizado el sentido del tacto, del oído, como sustitutos de la visión, que no utilizó en esos 40 años. A ver, las nuevas córneas de Mike recibían y enfocaban la luz de manera perfecta. La cirugía había salido perfecta, pero su cerebro era incapaz de interpretar la información que recibía. Ah, caray, ¿esto qué me da a entender? Que la información que obtenía únicamente dependía de los sentidos, únicamente dependía de los órganos sensoriales. ¿O es que la información que se recibe se conecta al cerebro? Claro, Deina. Esa información que se recibe por medio de los sentidos se conecta al cerebro, se conecta al sistema neuronal. Y es así que se logra la captación del entorno, la captación que reciben los sentidos. ¿Por qué, profe? Porque recordemos que en esos 40 años había utilizado otros sentidos para sustituir la vista, como el tacto y el oído. Y su cerebro estaba acostumbrado a recibir información de esos sentidos. Su cerebro estaba acostumbrado a recibir información del resto de sentidos. Así que cuando su cerebro empezó a recibir información por medio de la vista, a través de la vista, el cerebro no sabía muy bien, su cerebro no conocía muy bien, su cerebro aún no conocía muy bien. Poco a poco su cerebro se iba a adaptar a esa información que captaba por medio
de la vista. Con aquellas nuevas cámaras en marcha, Mike miró a sus hijos y les sonrió, pero por dentro estaba asustado, estaba petrificado, porque no los podía identificar, no los podía distinguir. Chicos, ¿qué sucedió? A ver, le quitaron las vendas y no logró ver o sí pudo ver. A ver, ayúdame, según el texto, ¿no logró ver o sí pudo ver? Sí pudo ver, sí pudo, pero pudo reconocer, pudo distinguir, pudo identificar a sus hijos. O sea, de ver, sí los pudo ver, sí los pudo ver, pero pudo identificar quién es Pepito, quién es Juanito, no pudo, no pudo. La lección que obtenemos de la experiencia de Mike es que el sistema visual no es como la cámara. Ver no es simplemente quitar la tapa de la lente, no solamente el ojo. Para ver hace falta algo más que unos ojos que funcionen. En el caso de Mike, 40 años de ceguera significaba que el territorio del sistema visual había sido ocupado por otros sentidos como el oído y el tacto. Aquello influyó en la capacidad de su cerebro a la hora de entrelazar, porque su cerebro estaba acostumbrado a recibir información por esos sentidos, por esos otros sentidos, todas las señales que necesitaba para poder ver. La neurociencia ha establecido que la vida surge de la coordinación de miles de millones de neuronas que funcionan al unísono en una sinfonía compleja y particular. En otras palabras, la visión no solo depende de los ojos, sino también del sistema neuronal. Uno, el sentido contextual del término pionero. El sentido contextual de la palabra pionero tiene que ver con el concepto de, vamos, manda tu respuesta sin miedo. Ok, por aquí me indican origen, por aquí me indican exploración, exploración. Bien, ok. Vamos a revisar por qué la respuesta no es origen. Profe, ¿cómo que no? Yo que sepa, pionero tiene relación con origen. Sí, sí, claro, el término pionero tiene relación con origen, pero es que es contextual, el sentido es contextual. Mira, si yo planteo el siguiente enunciado, ahí sí sería origen. Por ejemplo, el filósofo pionero, el filósofo pionero de la escuela cínica, es decir, el filósofo que dio origen. Pero aquí no hablamos de un sujeto, aquí no hablamos de una persona, aquí no hablamos de un individuo, aquí hablamos de un proceso. Aquí hablamos de un sistema. Ese sistema pionero, ese proceso pionero, si es pionero, es uno de los primeros o es el primero, por lo tanto, está en fase inicial, está en primera fase, en observación, revisión, exploración. Por eso optamos por exploración y no por origen, porque no hablamos de un sujeto, de una persona, de un individuo, sino que estamos hablando de un proceso. ¿Me dejo entender, Deina? Por esa razón, no optamos por origen, sino por exploración. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Dos, la mejor síntesis, el mejor resumen para el texto. ¿Cuál es su respuesta? Manden sin miedo, sin miedo, sin miedo. A ver, por aquí me indican, bebé. Las nuevas córneas de Mike reciben y enfocaban la luz de manera casi perfecta. Uy, ¿cuál es el error en la alternativa B? ¿Se dieron cuenta cuál es el error? Las nuevas córneas de Mike reciben y enfocan la luz de manera casi exacto, ese casi perfecta o perfecta. Según el texto, ¿qué dice el texto? ¿Enfocaban de manera casi perfecta o perfecta? Perfecta. Bien, Ángela. Las nuevas córneas recibían y enfocaban luz de manera perfecta. No, casi. ¿Y qué dice aquí? Casi perfecta. Profe, no me diga que solo por esa palabrita. Sí, pues, solo por esa palabrita. Solo por esa palabrita la descartamos porque no es casi, es perfecta. Ujú. Bien.
Me dejo entender por qué la respuesta no es bebé, ¿sí? Me indican por aquí, a ver, un estudio prolijo que se puso a prueba en varios pacientes para la recuperación de la visión. Chicos, el estudio me indica, perdón, el texto me indica que ese estudio se puso a prueba en varios pacientes. Sí, puedo asegurar, puedo indicar que se puso a prueba. No. Profe, pero podría ser. Ok, podría, pero aquí me indica, se puso a prueba. Me está asegurando, me asegura que se puso a prueba con varios pacientes. No me está marcando posibilidad. Descartada. Me indican la alternativa D. Luego de una exitosa operación en las córneas basada en células madre. Eso es cierto, porque la operación, refiriéndonos a términos términos médicos y términos factores técnicos, la cirugía fue un éxito. La cirugía fue exitosa. Mike recuperó su visión, sí podía ver, pero tenía problemas de reconocimiento visual. ¿Por qué? Porque no lograba identificar, no lograba distinguir. Oye, mira, esta alternativa sí tiene sentido. Cirugía exitosa, pero Mike tenía problemas de reconocimiento visual. Ujú, ahí está, dedito. Si tienes otra alternativa, me avisas. ¿Estamos? Sí, sí, está bien, dedito, no te refuto. He visto que has marcado dedito, bien. Pero si tienes otra alternativa, me avisas. La alternativa A ver, en términos quirúrgicos, Mike logró, dice, en términos quirúrgicos, Mike logró un éxito rotundo en la operación de sus córneas. Mira, este enunciado es anfibológico. Este enunciado genera más de una interpretación. Dice, Mike logró un éxito rotundo en la operación de sus córneas. Yo pregunto, jóvenes, ¿Mike fue quien realizó la cirugía? ¿Mike fue quien realizó la cirugía? ¿Mike fue quien tuvo un éxito en la cirugía? No, fueron los médicos. Ahora, esa es una interpretación. Por otra parte, bajo la perspectiva de Mike, según la perspectiva de Mike, ¿la cirugía fue un éxito rotundo para él? Bajo la perspectiva de Mike. Tampoco, tampoco. Aquí hay, mira, teniendo en cuenta la doble interpretación, la anfibología en este enunciado, uno, que Mike no fue quien realizó la cirugía. O sea, fue un éxito, la cirugía fue un éxito gracias a los médicos. Y por otra parte, para Mike no fue del todo un éxito porque bajo su perspectiva, no estaba acostumbrado a toda esa avalancha de información. ¿Me dejo entender, chicos, por qué la respuesta no es alternativa A? ¿Sí? Deina, Miguel. Pasamos al numeral 3. Se relata el caso de Mike con el fin primordial, con el propósito primordial. ¿Cuál es tu respuesta? Vamos, lúcete. Bichota. Suena bicho, ¿no? Bichota. Si la destreza visual no depende tan solo del sistema, claro, no depende solo del sistema visual, sino también del sistema neuronal. Excelente. En el texto, el conector por qué tiene el sentido de, profe, yo ya sé que el conector por qué es causal. A mí nadie me engaña. Es causal. Ya. Pero ¿qué dice el texto? Se quedó petrificado. Se quedó asustado, confundido. No lo podía reconocer. ¿Cuál es su respuesta? ¿Ve? Ujú. Ahí está. Causalidad ya que determina la razón de haberse quedado quieto y confundido ante lo que tenía frente a su vista. La D, ya. Causalidad, debido a que es un nexo que determina un antecedente que no le permitió a Mike ver a sus hijos. ¿Cuál es el error en la alternativa de jóvenes? ¿Cuál es el error en la alternativa D? Porque de ser un conector causal, es un conector causal, sí,
Pero ¿cuál es el error? Dice, debido a que es un nexo que determina un antecedente, ok, sí, una causa, un antecedente, que no le permitió a Mike ver a sus hijos por primera vez. ¿Cuál es el error? Miguel, ¿cuál es el error, Ángela? Claro, no le permitió ver, sí los podía ver, sí los podía ver. Lo que no podía era reconocerlos, identificarlos, distinguirlos. Y aquí qué dice, no le permitió ver a sus hijos. Eso no es cierto. Sí los podía ver. Lo que no podía era distinguirlos, identificarlos. ¿Me dejo entender? Sí, estamos. Numeral 5. El conector aún. En el texto, au es un conector que se refiere a incluso o aunque con su ceguera, incluso con su ceguera. Y el conector incluso, el conector aunque, es un conector concesivo, aun con su ceguera, incluso con su ceguera, aunque con su ceguera. Es un conector concesivo. No equivale a todavía, con tilde, sí, sí equivale todavía, pero este no tiene tilde. Este es concesivo. Este es conector concesivo, perdón. Chicos, hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Sí? Víctor, Deina, Miguel, Ángela, Araceli. Ujú, bien. Jóvenes, ahora sí, pasamos al texto 2, siendo 6:32 hasta las 6:40. 8 minutitos. Revisa bien, evalúa bien y vamos por las 5 correctas. Vamos por las 5 correctas, que sí se puede.
Chicos, chicas, ¿está? Sí. Si ya tienen sus respuestas, van confirmando. Faltan dos, vamos, si se puede, faltan dos. Ok, ya están los cinco. Perfecto, genial. Según el texto, el cambio del clima en la Tierra, que es el producto del calentamiento global, se ha dado ¿por qué? Porque es la naturaleza de la Tierra, porque así tenía que pasar producto de la naturaleza de la Tierra, o porque ha sido por mano del hombre. ¿Qué dice el texto? Ángela, Deina, ¿qué me da a entender el texto? Que ese cambio climático de la Tierra, ese cambio en el clima de la Tierra, ese calentamiento global, ¿se ha dado por qué? ¿Porque es parte de la naturaleza de la Tierra o porque es producto de la mano del hombre? Recordemos esta parte del texto, recordemos esta parte del texto. Dice, se trata del cambio climático más rápido observado desde que apareció la civilización, desde que apareció la civilización. ¿Y con quiénes apareció la civilización, Ángela, Deina, Miguel, Víctor? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes apareció la civilización? Con el hombre, claro, con el hombre, producto de la mano del hombre. Este cambio climático, este cambio de temperatura en la Tierra, este calentamiento global es producto de la mano del hombre. Y según el texto, ¿qué pasa si aumenta el clima a niveles abismales, a niveles extremos? ¿Se salvarían los países ricos o nos afectaría a todos? Según el texto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nos afectaría a todos, sea país pobre, sea país rico, a todos, a todos. Bien, vamos con el gráfico. Miren, en el gráfico tenemos un adulto, quien mira la gota de lluvia y el sol. ¿Y qué dice? No, mira, uy, sol y lluvia. ¿Qué dice el señor? ¿Qué dice este adulto? El clima está loco. El niño, el pequeño, mirando hacia atrás, ¿qué observa? ¿Qué panorama ve? Árboles talados, industrias que contaminan. Y yo pregunto, jóvenes, ¿quiénes? Claro, Ángela, contaminación. ¿Quiénes generan ese panorama? ¿Quiénes han sido los artífices de ese panorama? El hombre, el humano, nosotros, deforestando con industrias que contaminan. Y el niño se da cuenta, ¿no? El niño se da cuenta y que dice, sí, el clima, ¿no? Tú dices que el clima está loco, pero yo veo que aquí quien está loco es el hombre, es el humano, talando con industrias que contaminan. Aquí el más consciente es el niño. Vamos con perdón, la pregunta número 6. El tema central del texto. Hemos trabajado con un texto mixto, gráfico y texto continuo. Si a mí me piden tema o tema central o idea principal, ¿yo voy a considerar solo un formato o voy a considerar los dos formatos? Ayúdame.
Exacto, Víctor, los dos formatos. Me piden tema central, idea principal. Yo tengo que considerar los dos formatos. Mi respuesta debe responder a los dos formatos, no solo a uno. ¿Cuál es su respuesta, numeral 6? Pregunta número 6. Avión. Ujú. El calentamiento global generado por las actividades humanas, por las actividades extractivas humanas. ¿Se relaciona con el gráfico? Sí, se evidencia en el gráfico. ¿Se indica en el texto continuo? También está en el texto continuo, ¿no? Apareció con la civilización. Ujú. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Desean revisar alguna otra alternativa? ¿No? Si hay dudas, avisen. Si no, pasamos al siguiente numeral. ¿La ve? Ya, a ver, ¿qué dice la alternativa B? La inesperada fluctuación. Fluctuación es variación. Fluctuación es que varía. En la temperatura a nivel mundial y sus efectos. Chicos, chicas, inesperada. Recordemos que existen o no existen observatorios. En la actualidad, ¿hay o no hay observatorios? ¿Hay o no hay? Sí hay oráculos. Y según el texto, esos observatorios pueden vaticinar, pueden predecir o no. Pueden vaticinar, pueden predecir a cuánto aumentaría la temperatura, cuáles serían los efectos. Sí, aquí dice, han empleado modelos informáticos para calcular incrementos térmicos esperados y el incremento térmico esperado y vaticinar a cuánto aumentaría la temperatura global. Así, por ejemplo, se doblará la cantidad de dióxido de carbono. Sí, estos oráculos modernos, estos observatorios permiten vaticinar, permiten, a ver, ahí está, permiten vaticinar, permiten determinar cuáles podrían ser las fluctuaciones de temperaturas a futuro. Entonces, chicos, ¿está bien decir la inesperada fluctuación? ¿Qué dices, Deina? ¿Qué dices, Víctor? Ángela. ¿Sí? ¿Está bien decir la inesperada? No. ¿Por qué? Porque no es inesperada, ya que los observatorios predicen. Ujú. La D, la predicción de calor y frío de acuerdo con las emisiones. Chicos, la alternativa D se sustenta en el gráfico, ¿sí? Se relaciona con el gráfico. La alternativa D, que dice las predicciones de calor y frío, no se relaciona, no se sustenta. Y yo cuando trabajo en texto mixto, en la pregunta por tema central o idea principal, debo tener en cuenta los dos formatos, debo tener en cuenta ambos formatos. Chicos, chicas, ¿lo tenemos? Eh, Tampoco, Mariana. Es una idea secundaria. Tampoco. Aparte de que no se relaciona con el gráfico, tampoco es una idea secundaria. Mm. En el texto, el término frenético es sinónimo de... Uy, ese está el ojo. Vamos, lúcete. Acelerado, acelerado. En el texto, por lo tanto, adquiere el sentido textual de... Por lo tanto, adquiere el sentido textual de... ¿Ve? Conclusión. Por lo tanto, es conector de conclusión. Por lo tanto, no es conector de conclusión. Por tanto, en consecuencia, por lo tanto, en tanto, en consecuencia. A ver, vamos, revisa, revisa. Yo sé que sí te das cuenta, yo sé que sí te vas a dar cuenta. A ver, por aquí Deina me indica, profe, casita. Exacto. Por lo tanto, adquiere el sentido de, de consecuencia, de efecto. ¿Por qué? Porque me indica el resultado de que bosques y vida salvaje estén aisladas. Que sí, profe, sí, mira, aquí está.
Aquí está. En buena parte del planeta, los bosques y la vida salvaje están confinados en zonas aisladas. Por lo tanto, no podrán trasladarse cuando cambie el clima. Ujú. Entonces, por lo tanto, se refiere a un conector de consecuencia, de efecto, ya que indica el resultado de que bosques y vida salvaje estén en zonas aisladas, casita. ¿Tienes dudas con otra alternativa? Si hay dudas con otra alternativa, avisa. ¿Dudas con otra alternativa? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Pasamos al siguiente numeral? Sí, ok. Pasamos al siguiente numeral. El conector sí en el texto tiene el sentido de, uy, vamos, ese está el ojo. Aplicación directa. Condicional, claro está, condicional. Si el aumento en la emisión de gases invernadero en la atmósfera se hubiera multiplicado exponencialmente, uy, a niveles, a niveles muy extremos, a niveles abismales. Chicos, si se hubiese multiplicado a niveles abismales, ¿solo hubiese afectado a los países pobres? ¿Solo hubiese afectado a unos cuantos o a todos, indistintamente? ¿Cómo es? A todos, a todos. ¿Cuál es su respuesta? Ángela, ¿te quedas con la duda? Exacto, esa es la respuesta. Dentro de poco el planeta, indistintamente de que sea país pobre, país rico, igual va a resultar afectado. Ujú. Chicos, hasta aquí estamos bien. Chicas, hasta aquí estamos bien. ¿Sí? Si hay dudas, me avisa. Ok. Vamos con el texto 3. ¿Nos alcanza tiempo? Sí, nos alcanza tiempo para avanzar el texto 3. A ver, veamos, ¿qué dice el texto 3? Las circunstancias difíciles que provocan algunas enfermedades justifican tener una posición personal a favor de la eutanasia. De ninguna manera. Dime, el autor del texto se pregunta y se responde a la vez o no. El autor del texto se pregunte si se pregunta y se responde a la vez. Para el autor del texto, aplicar la eutanasia, estar a favor de la eutanasia, ¿tiene justificación o no tiene justificación? Para el autor del texto, justificar la eutanasia, justificar una postura a favor de la eutanasia, ¿tiene justificación? No, no tiene, exacto, Dina, no. Estar a favor de la eutanasia no tiene razón de ser, no tiene justificación. Los casos extremos no generan leyes socialmente justas por las dificultades que estos comportan. Por el contrario, son usados y presentados como irresolubles. Los casos extremos, las enfermedades terminales, las enfermedades degenerativas no generan leyes. Razón por la cual, si hoy aceptamos matar intencionadamente a un paciente como solución para un problema, mañana podríamos encontrar miles de problemas cuya solución sea matar. Asimismo, además, despenalizar la eutanasia para casos excepcionales fijados por la ley sería igual de peligroso, ya que con el tiempo estos límites podrían desaparecer y la eutanasia podría extenderse indiscriminadamente por resultar indolora y rápida para los pacientes, económica y menos sacrificada para los familiares y menos exigente y barata para los médicos y los sistemas de seguros. Entonces, para el autor del texto, si se aceptara, si se formalizara la aplicación de la eutanasia según el autor del texto, esta, esta práctica podría o no podría masificarse, podría o no podría ampliarse. ¿Qué dices, Deina? ¿Qué dices, eh, Ángela? ¿Qué dices, Carlos? Según el texto, según el autor del texto, si se formaliza la eutanasia, ¿podría o no podría masificarse? ¿Podría o no podría ampliarse esta práctica?
recordemos, claro, se podría ampliar, se podría masificar. Por ejemplo, en Holanda es legal que a un adolescente de 17 años se le aplique si así lo desea. Esto es, la despenalización de la eutanasia propiciaría aberraciones en tanto tergiversa lo que son los deberes del Estado y los derechos personales, como lo son de hecho la tutela de la vida humana y la protección de la vida física, que no puede relegarse a la moral de una persona, que no puede sustentarse solo en la moral de una persona. Jóvenes, pregunto, texto a favor o en contra de la eutanasia? Texto a favor o en contra de la eutanasia. En contra, claro, Deina, en contra, en contra. Pregunto, texto a favor o en contra de despenalizar la eutanasia, de quitarle el valor de castigo a la eutanasia. Texto a favor o en contra de la despenalización de la eutanasia. No. Despenalizar es que quede sin castigo, que quede libre. En contra, ¿no? En contra, en contra. En contra de la eutanasia. A ver, texto B. Tener derecho a la vida no debe entenderse como tener derecho a la simple existencia, sino como el derecho a existir como una vida digna, de calidad. Ahora bien, siempre que algunas veces la calidad de vida no es factible debido al padecimiento de enfermedades degenerativas, de las cuales solo nos libraríamos dejando de existir y morir. Todos sabemos que es parte de la vida. En ese sentido, si el proceso de morir se haría penoso, ¿acaso no se le podría permitir al individuo el derecho de acelerarlo y terminar con su vida si él lo desea? Por supuesto que sí. ¿Qué dice el autor del texto? Si un paciente ya sufre demasiado y decide que se le aplique la eutanasia, ¿se le debe rechazar esa decisión? ¿Se le debe negar esa decisión? ¿O se le debe aceptar? ¿Qué dices, Ángela? ¿Qué dices, Deina? Según el texto B, ¿se le debe aceptar su decisión? ¿Se le debe respetar su decisión? Si una persona ve sus condiciones de vida disminuidas permanentemente y es su decisión no seguir viviendo, no hay razón para impedirle su deseo. No hay razón para impedir su deseo. Desde luego, esto no implica que el personal médico tenga el deber de acabar con la vida de quienes lo solicitan, ya que nadie puede ser obligado a ayudar a alguien a que se le aplique eutanasia. En ese sentido, y tomando en cuenta el argumento de Stuart Mill, si la decisión no causa daño a terceros, se debe respetar la libertad individual, se debe respetar la decisión individual. El Estado no debe poner obstáculos a nuestra voluntad, a nuestros deseos, si es que no se perjudica a otros, sino más bien ayudarnos. Y manera de hacerlo es despenalizando la eutanasia. Chicos, pregunto, texto B, ¿a favor o en contra de la despenalización de la eutanasia? Ahí en la última parte lo indica, al ojo. Y por lo tanto, se debe despenalizar la eutanasia, a favor de la despenalización de la eutanasia. Ujú. 11. El tema central, la polémica, la controversia entre ambos textos. Texto A, en contra de la despenalización. Texto B, a favor de la despenalización. ¿Cuál es el tema polémico? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la controversia de ambos textos? A ver, Deina por aquí me indica despenalización de la eutanasia. ¿Coinciden con Deina? Sí. Ángela, Víctor, Miguel, ¿coinciden o no coinciden? Si es, esa es la respuesta. Bien, Deina, esa es la respuesta.
Texto A, en contra de despenalizar la eutanasia. Texto B, a favor de la despenalización de la eutanasia. Terminamos con el numeral 7, ya para que queden 3 preguntas para ustedes. En el texto A, la expresión casos excepcionales. Mira, aquí en el texto A dice, asimismo, se debe despenalizar la eutanasia para casos excepcionales. ¿Esos casos excepcionales a qué se refiere? ¿A cualquier enfermedad o a las enfermedades degenerativas, a las enfermedades terminales? A ver, ayúdame. ¿A qué se refiere con casos excepcionales? ¿A cualquier enfermedad o a las enfermedades degenerativas? Las enfermedades degenerativas, las enfermedades terminales. Entonces, según el texto, esos casos excepcionales, enfermedades degenerativas, determinan un límite o no. Esos casos excepcionales determinan que existe un límite y que solo se debe aplicar. Claro. Entonces, ¿cuál es su respuesta aquí? Esos casos excepcionales que implican cuál es el límite, que determinan cuál es el límite, que no se debe aplicar para todos los casos, que no se debe aplicar para todas las enfermedades, sino para los pacientes con enfermedades terminales, con enfermedades degenerativas, solo en esos casos excepcionales. Entonces, ¿qué se precisa con esa idea? Una idea de limitación, de restricción. Claro, Ángela. Bien, Ángela. Bien, Reina. Ajá. Bien, Víctor. Bien. Chicos, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, vamos a ver cómo vamos con la hora. Son las 7:03. Ya les robé 3 minutos. Tienen 3 minutos, 7 minutos, perdón. 7 minutos de receso. Chicos, quedan 3 preguntitas para ustedes. Yo luego voy a pasar la diapositiva con las claves para que puedan evaluar y revisar. Bien, ahora sí. Baby, baby es Mariana. Baby, sí, sí, Víctor, baby. Ujú. Bien, chicos, ahora sí me despido. Cuídense. ¿Del texto anterior? ¿No me estabas hablando de este texto? Ah, a ver, casita. 8 casitas. Ujú. Casita. Bien. Chao Miguel, chao Ángela. Chao, nos vemos. Chao Víctor. Chao Deina. Hasta la próxima semana. Cuídense. Bye bye. Nos vemos. Chao Mariana. Chao.